La pregunta es que si era imposible pecar, por eso no pecó, o era posible pecar y decidió no pecar. Entonces, si es imposible para Cristo pecar, ¿cómo puede entender la tentación que nosotros tenemos entonces? Si era imposible caer. Tal vez es importante porque aquí estamos pisando un terreno misterioso y santo. Y hay que tener cuidado, porque la persona de Cristo, para mí lo más misterioso de toda la Biblia es la persona de Jesús. Porque la naturaleza humana de Cristo de ninguna manera debilitó su naturaleza divina. Pero de la misma manera su naturaleza divina no hizo de Cristo una especie de Superman. Él era humano, realmente humano, y era divino, realmente divino. Hay un concilio que se celebró en Calcedonia que definió esto muy bien. Dice, las dos naturalezas no se intercambian, no se influencian, no se mezclan. Voy a usar aquí, perdonen, una palabra en latín, no es para hacer, pero es que no conozco otra, es la palabra tertium quid. ¿Qué significa eso? Una tercera cosa que no es ni una cosa ni la otra cosa. O sea, Cristo no era Dios hombre. Él no era un Dios hombre, porque eso no existe, el Dios hombre. Él era Dios y hombre. Y por lo tanto, podemos decir, porque tal vez la pregunta puede ser, ¿era real la tentación? Él no podía pecar, de ninguna manera podía pecar. Pero después de 40 días de ayuno, cuando el diablo le dijo, dile a esas piedras que se conviertan en pan, yo creo que no sería blasfemo ni aventurado pensar que Cristo comenzó a salivar. O sea, es una persona que tiene hambre, es un ser humano como tú y como yo, y la Biblia dice expresamente, tenía 40 días sin comer y tuvo hambre. Y el diablo le dice, di que esas piedras se conviertan en pan. Entonces fue real la tentación. Cristo sufrió una agonía real como hombre, pero él no podía pecar. Estamos pisando un terreno muy misterioso, pero tampoco podemos pensar que la tentación de Jesús fue una especie de ilusión, que no fue real. Él sufrió siendo tentado. ¿Cómo? Bueno, la verdad es que ya ahí, de verdad, creo que en el cielo entenderemos eso mejor. Estamos postrados delante de un misterio que es la unión hipostática, que Cristo es una sola persona con dos naturalezas. Entonces yo creo con todo mi corazón lo que mi hermano acaba de decir. Cristo no podía pecar porque su naturaleza divina le protegía de todo tipo de pecado. Pero yo creo que también si solamente pensamos en su naturaleza divina, podemos tener la idea de que le fue fácil la tentación, porque es Dios. Pero Hebreos 2 dice que Él sufrió siendo tentado. Entonces, tenemos que exaltar también la genuina humanidad de Cristo y que no fue algo fácil para Él. Y eso es lo que nos ayuda a comprender de que Él intercede con compasión y con entendimiento. Una ilustración que me ayuda en eso es pensar en la verdadera naturaleza de la tentación. A veces pensamos de que nosotros entendemos más la tentación porque cedemos tan pronto. Y pensamos que Cristo no entiende nuestra tentación porque Él nunca pecó, pero es todo lo opuesto. Si nosotros decimos acá en este panel, vamos a ser muy piadosos, vamos a ayunar 30 días. Y yo después de 4 días estoy en el hospital recibiendo comida por el suero. Y digamos que el hombre más piadoso del panel llega a los 25 días. Sería razonable si yo me encuentro con esa persona y digo, uy, es que no entiendes el hambre que yo sentía después de 4 días, porque tú duraste mucho más. O sea,
No tiene ningún sentido. Y ninguno de nosotros tenemos idea de qué tan fuerte hubiera sido la tentación de comer después de 30 días, porque jamás, duramos eso, caímos. Cristo es el único que entiende la tentación, porque es el único que lo soportó toda su vida sin pecar. Y eso es lo que le capacita para comprendernos y para interceder por nosotros en la mejor forma posible. Entonces, no podía pecar, pero no es porque su experiencia humana no batallaba con el pecado. Los teólogos utilizan ciertas frases, a veces del latín, del griego. Podía Cristo pecar. La otra es podía no pecar. Y la otra es no podía pecar. Lo que entiendo de las Escrituras es que Jesucristo cae en esa última categoría que he mencionado. Él no podía pecar. No es que podía no pecar. Posé non peccare, dice el latín. Yo creo que eso es erróneo, falso también. Él no podía pecar. Él es Dios de la eternidad a la eternidad. Él nunca comenzó a ser Dios. Él es desde la eternidad, como el Padre es desde la eternidad y el Espíritu es de la eternidad. Él es el eterno Hijo de Dios. De manera que Él no podía pecar, absolutamente. No hubo ningún instante en su vida, ni en la eternidad, ni en la vida terrenal, en la que Él hubiese podido pecar. ¿Por qué fue Cristo tentado? Precisamente Él fue tentado para demostrar que no podía pecar. Él no fue tentado para ver si podía pecar. Fue tentado para demostrar que no podía pecar. Pero la pregunta es, si él no podía pecar, yo sí puedo. ¿Cómo me puede entender Cristo si yo puedo y él no podía? ¿Cómo es posible que me pueda entender entonces? Bueno, Él te puede entender porque precisamente para eso es para lo que Dios se humanó. Dios se encarnó y para eso es que Él es el segundo Adán, el postrer Adán. Él no hizo lo que el primer Adán hizo. El primer Adán fue probado y el primer Adán deliberadamente. Fue engañada Eva, pero Adán no. Él pecó deliberadamente. Bueno, el Señor Jesucristo fue sometido a prueba para eso, para demostrar que Él no podía pecar. Mire, si decimos que Él podía pecar, estamos diciendo que Dios puede pecar. Y si Dios puede pecar, entonces sí, hemos armado un lío de seculum seculorum y de Padre y muy Señor mío. Necesitamos mantener la relación entre Adán y nuestro Salvador. Como hombre, Él tenía que vencer donde el primer hombre fracasó. La tentación fue real. Él venció porque es Dios. A veces nosotros tenemos... Y porque era hombre perfecto. A veces cuando leemos en las Escrituras que Dios no puede ser tentado, yo he hablado con muchos hermanos de diferentes lugares y ellos tienen la idea que una tentación se presenta, pero Dios es capaz de resistir la tentación. No es lo que significa. Yo tengo que resistir, aún como creyente, yo tengo que resistir tentación porque todavía queda en mí un remanente de mi humanidad caída y que se atrae por la tentación. Dios no tiene algo malo dentro de Él. No, Él es perfecto, Él es santo, santo, santo. Cuando el pecado se presenta, Dios no tiene que resistirlo. Él lo odia. Y la tentación que Cristo experimentó fue una tentación verdadera, pero el momento que Él vio la tentación, Él lo odiaba. Lo odiaba. En la cruz es lo mismo, con la copa. Él reaccionó al principio, que esta copa pase, no quiero tomarlo, pero es simplemente cualquier humano, ser humano, perfecto, cuando está enfrentado
con un sufrimiento tan terrible, su reacción natural debe ser, ¿es correcto? No, pero sí, porque es tu voluntad. Él es nuestro hermano mayor. Él ha triunfado en todo. Y Él está sentado a la diestra de Dios y nos representa. Es suficiente, hermano. Una pregunta acerca de lo que